Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Les doy, para variar, la más cordial de las bienvenidas. Vamos a comenzar un episodio más de toda esta serie que estamos haciendo en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Por supuesto, estamos grabando antes, ¿no? Estas cosas se hacen bien o no se hacen. No que en Morelia no se pueda trabajar, siempre trabajamos muy a gusto, pero creo que el tamaño del proyecto ameritaba hacerlo todavía con más tiempo. Entonces, sí, ustedes nos están escuchando durante el Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta entrevista se hizo un poquito antes. Vamos a hablar del ombligo de Ghiedani, una de las películas que están en competencia este año en el festival. Una película muy interesante, ya lo iremos platicando. Antes de entrar en los detalles, antes de entrar en la plática en sí, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Xavi Sala, el director de esta película, El ombligo de Ghiedani. Ghiedani está bien dicho, ¿verdad, Xavi? Bienvenido, muchísimas gracias por estar en Cine Garage. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Y sí, está bien dicho, el título original es en zapoteco, que es más complicado, es Izquipi Ghiedani, pero en español sí, El ombligo de Ghiedani. Ghiedani, sí, está todo en zapoteco. La intención era lanzarlo todo en zapoteco desde, o sea, para siempre, o porque... Bueno, la película está en zapoteco y en español. Sí. De hecho, hay más español que zapoteco, pero digamos es la primera película con protagonista que habla zapoteco en la historia del cine, diría yo, ¿no? Y bueno, pues que el título sea originalmente zapoteco tiene que ver con que la protagonista es la lengua materna de ella y es, bueno, pues cómo se comunica a ella, más allá de que, por supuesto, en la película pues entra el español por razones obvias que claro, de la historia que transcurre en la Ciudad de México. Y el inglés por ahí, un inglés muy pedante, ya hablaremos de eso. Creo que haces un gran retrato con todo el filo necesario de esta, ¿sabes? De esta prepotencia de la poca clase media que queda en México, ¿no? O de incluso mucha gente que quiere aspirar a esos niveles de vida, a esas formas de vida, que creen que todo lo que está fuera de la burbuja de la clase media está mal puesto y que todo es malo, ¿no? Y que viven... A mí me llamó mucho la atención la señal de las bardas en tu película, que viven justo detrás de esas bardas y que creen que esa es la mejor manera de vivir. Creo que ese retrato de esa forma de transitar en el mundo, en las ciudades, está muy bien armado, y sin embargo eso no es el centro de tu película. Creo que es una película que se abre a muchos lados. No sé por dónde te gustaría comenzar a abordarla para explicarle a la gente más o menos qué es lo que se va a encontrar en El ombligo de Ghiedani. Bueno, es evidente que hay varios temas en la película. Por supuesto está el clasismo y el racismo soterrado en la sociedad mexicana de hoy día, pero lo que a mí me movió más y lo que creo que es el tema principal de la película es la identidad, ¿no? Y para mí la característica más importante de la identidad es la lengua. Y entonces, bueno, pues me gustaba confrontar una realidad que he conocido aquí en México y bueno, y que con la que me identifico plenamente porque soy de origen catalán, ya soy mexicano, pero mis orígenes son catalanes y bueno, pues el pueblo zapoteco, como tantos otros pueblos originarios, pues sufren las discriminaciones de pueblos dominantes o de un pueblo dominante sobre todo. Y bueno, pues en ese sentido yo estoy en la misma línea de donde yo vengo, ¿no? Entonces, pues me motivó mucho cuando conocí, a través de unos documentales que edité de la comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, pues la fortaleza para preservar su lengua, su cultura, sus tradiciones. Y entonces, bueno, pues ese punto identitario es el que más me movió. Y claro, luego hay otros temas muy importantes que por desgracia se dan y que están directamente vinculados también con la identidad, y se fue armando todo así. Una película hasta donde yo alcanzo a ver bastante redonda, tan redonda que ahora, qué bueno que mencionas que todo comienza, bueno, Ghiedani y su madre vienen del Istmo de Tehuantepec.
Y el principio de la película suelo ir mucho a Oaxaca. Yo lo vi y dije, claro, sí, eso es el istmo, ¿no? Y van a la ciudad. Vamos a ver por qué me está enseñando que vienen de ahí. Y cuando se enfrentan con una realidad, y la palabra es enfrentarse, porque la cultura, especialmente de esa parte de Oaxaca, pues bueno, han estado en resistencia prácticamente toda su vida. Entonces, es una cultura muy fuerte que se para frontalmente hacia los demás que quieren minimizarla. Y también esa es la historia que nos estás contando. Es la identidad, es la lengua, pero Guedani se acaba rebelando ante una cultura que quiere que Guedani deje su propia cultura. Y ese transitar se entiende tácitamente, quiero decirlo así, si sabes cómo opera la gente en el Istmo y cómo han resistido en Oaxaca muchísimas cosas que ahora los tienen como un pueblo fuerte y orgulloso, que sigue en resistencia, pero que saben qué es lo que tienen que defender. Sí, ahí, Eric, tienes toda la razón. Yo creo que la protagonista, Guidani, está, digamos, librando 3 batallas, ¿no? Una es, por supuesto, la identitaria, y que la confronta por una parte con la Ciudad de México, con la familia con la que conviven, esta familia de clase media acomodada, con la que creo que muchas familias mexicanas se van a identificar. Sí. Y luego, por otra parte, la lucha identitaria con su propia madre, que representa una negación ante eso. Y luego, por otra parte, creo que hay una tercera línea de batalla, que es una preadolescente luchando por su crecimiento y su identidad como mujer frente a su madre, que se le va de las manos, se le escapa el crecimiento de su niña, que ya no es tan niña. La rebeldía natural del adolescente, ¿no? La rebeldía natural, exactamente. Es una pregunta, lo siento, mi programa es para resolver preguntas tontas. O sea, yo tengo preguntas muy tontas. ¿Por qué Guedani es mujer? Es decir, lo entiendo, pero me gustaría que tú dijeras por qué en este momento, en esta historia, en lugar de tener a un hijo rebelde, tenemos a una hija rebelde. Creo que también tiene que ver con el propio origen de Oaxaca. Sí, absolutamente, pues tiene que ver mucho con mi conocimiento del Istmo. Claro. Y en concreto de Juchitán, ¿no? Que fue el primer territorio que yo conocí bien, y ya luego fui conociendo más pueblos, pero admiré mucho, aparte de esta lucha identitaria de ellos, el papel que desempeña la mujer. Más allá de que ya no podemos hablar de un matriarcado como en décadas anteriores o tiempo atrás fue, sí que se conserva bastante de eso, en el sentido que frente a otros territorios de la República Mexicana, la mujer ismeña es muy independiente, lleva dinero a la casa. Es decir, podrá haber malos tratos en las familias y los matrimonios y machismo, como en cualquier otro lugar, por desgracia. Pero la mujer ismeña, si dice que no, hasta aquí. Y ese orgullo de la mujer y ese papel que desempeña en esa sociedad ismeña me venía muy bien en la película, porque aparte hay algo muy fuerte. Las nuevas generaciones que yo estoy conociendo en el Istmo y en más territorios de México tienen mucho que ver con Guedani. Entonces, una mujer lo reunía todo. Y de alguna forma, que es algo que me gustó mucho, tanto del personaje como de la película, te rompe el esquema de lo rebelde. Estamos, desgraciadamente, muy acostumbrados a que las mujeres bajen la cabeza y se sometan. Y estamos también muy mal acostumbrados a pensar que los que se rebelan son los hombres. En este caso no. En este caso tenemos, como dices, por un lado el contrapeso del propio punto de vista de Guedani, que es su madre, que está, pues sí, obligada a bajar la cabeza y a someterse, porque no hay otra palabra, está obligada a eso. La están esclavizando prácticamente, ¿no? El trabajo de las labores domésticas en México es una esclavitud, pues sí, soterrada, ahí como que no queremos llamarla así, pero es eso. Y sin embargo, la que se revela es la hija. Creo que acaba redondeando muy bien el personaje el hecho de que nos digan, si tú crees que la hija va a aprender a someterse, vamos a tomarnos 1 hora 40 para platicarlo y discutirlo, y te voy a enseñar cómo no necesariamente tiene que ser así.
Sí, ¿no? exactamente. Creo que el punto de partida es esa confrontación entre ellas dos, porque originalmente las que salen del pueblo son ellas, y no es que Guidani al principio, yo creo, que le moleste tanto la aventura, No. pero es una aventura, Sí. pero no es una vida. Entonces, cuando ella entiende que esto va en serio, dice, no, esto a mí me engañaste, esto no es lo que yo pensaba. Y ahí es donde, bueno, pues toda la película es una lucha constante y una rebeldía de la protagonista, pues buscando cosas muy primarias, porque los adultos podemos hacer grandes reflexiones sobre todo esto, pero ella es, digamos, tan primaria como que se mueve por instintos muy básicos. Y esos instintos básicos son los que hablan de su auténtica identidad y lo que es su pueblo, porque ella está todo el rato rememorando y con la nostalgia del pueblo. Y todo lo que significa el pueblo, pues es mucho, pero ella lo lleva de una manera más sencilla, lo analiza de una forma más sencilla. Tan sencilla que creo que la migración no es un tema en esta película. Te lo digo porque en otras películas que están apareciendo en la competencia, sí de repente estamos de alguna forma hablando de una migración forzada. Tener que salir de tu pueblo para trabajar como trabaja la madre de Guidani, podríamos llamarlo también una migración forzada, pero es un tema que parece que no te interesa a ti en este momento. Sí, exactamente. No me interesa porque lo que hago extensible la situación de las empleadas domésticas a tantas otras personas que han migrado y que tienen los sentimientos idénticos a Guidani y en una parte a su madre, por supuesto, también, ¿no? Entonces, no quiero que la gente se quede con que es una película que habla de las empleadas domésticas, no, es una excusa para hablar de la identidad y, por supuesto, los subtemas de clasismo y racismo, pero podría ser otro trabajo que estaríamos hablando en los mismos términos. Y no quería ir por ese punto que otras películas pueden ir, que con todo el respeto. Claro, porque el hecho de que sean trabajadoras domésticas precisamente te permite de alguna forma polarizar la imagen de la familia. Es decir, presentarla de una forma un poquito más ruda, ¿no? No se habrían portado igual si Guidani fuera enfermera, por ejemplo, o si simplemente estuviera estudiando en México. Ese trato que en México pues es terrible. A mí me parece vergonzoso que haya familias que dependan o que quieran depender de alguien más hasta para hacerse una quesadilla, ¿no? Que además es una de las quejas de Guidani. Hazme una quesadilla. Hombre, es doblar una tortilla, por favor, pero bueno. Sí, pero hay un punto, Eric, muy, muy importante para mí, y fue una de las premisas que yo trabajé en la película, es que el mexicano no se da cuenta que no se da cuenta. Exactamente. Y eso lo quería yo plasmar. Y la familia podría ver la película y no estar viendo lo que estamos platicando nosotros. Exacto. Está viendo su lado, pero no se está dando cuenta de algo más, incluso aunque se lo evidencies. Y sí te interesa que la gente se dé cuenta de eso, supongo. Por supuesto, porque una de las cosas que me motivó mucho es que yo no había visto en el cine mexicano películas que trataran de las comunidades indígenas y que no fueran aspiracionales. Todo lo que yo me he encontrado en la televisión y en el cine tiende a lo aspiracional o a lo folclórico. Entonces, pues me molestaba mucho, ¿no? Porque yo pensaba que no era justo porque uno no tiene por qué aspirar a ese mundo de ricos y de comodidades y donde tienes que transformarte y dejar de ser quien eres para tener el éxito. Entonces eso me pareció una injusticia porque es una mirada tradicionalmente contada desde un lado, ¿no? Evidentemente, pues el lado de blancos y mestizos privilegiados, ¿no? Sí. Entonces en ese punto era clave posicionarme del otro lado hasta el punto que la película, te fijaste, está gran parte de ella contada a través de la mirada desde la cocina, incluso en el sonido. O sea, desde una cocina. No es que yo cuente lo que le pasa, es que me voy incluso físicamente cómo lo estaría viviendo una persona así. Claro, marcas esa distancia, la cámara está ahí, la cámara está en la barra de la cocina y como dices, el sonido está allá. Atrás. ¿Cómo consigues? Ahora vamos con Guidani, que me parece que la chica hace un trabajo fenomenal. Me interesa mucho ver cómo trabajaste con ella,
pero ¿cómo consigues el tono de la familia? Voy a tratar de explicarme. Se pudo haber sido alguien quizá con menos paciencia, voy a ir por el lado de la paciencia, de que observaste y puliste y dialogaste y fuiste ajustando. Alguien con menos paciencia hubiera sido un poco más cruel con esa familia, los hubiera pintado todavía con una villanía extra. Tú los vistes de estas falsas buenas formas en donde ellos mismos se escudan, de decir, no, yo la trato muy bien y yo le hablo bien y le doy sus cumplidos, qué rica está la comida, pero atrás de eso se ve clarísimamente la distancia que tú quieres marcar. Y creo que ese tono es bien difícil de conseguir, especialmente si la película está dirigida en una primera instancia a una sociedad tan clasista y tan racista como la mexicana, porque como dices, es muy probable que mucha gente no se dé cuenta. Creo que el tono de la familia está como para que todo el mundo nos demos cuenta que eso es terrible. ¿Cuánto tiempo de preparación para decir, ahí está lo que yo estoy buscando hubo para tener a estos personajes, me voy a atrever a decirlo así, yo soy muy exagerado, Xavi, lo siento, casi siniestros, casi siniestros. Bueno, evidentemente todas las interpretaciones que hagan los espectadores son válidas y para eso está la película, para inspirar y abrir reflexiones. Pero yo sinceramente creo que ha caracterizado todos mis cortometrajes en esta película también lo sutil, ¿no? La sutileza a la hora de plantear las situaciones y de dibujar a los personajes. Y estos personajes, tanto de un lado como del otro, especialmente de la familia, ahorita que lo estás señalando, fueron difíciles de trabajar porque todo me llevaba a extremos mayores de lo que yo hice en la película. Todo me llevaba a situaciones que en el cine es lo que llamamos inverosímiles. Yo no quería hacer una película inverosímil, quería hacer una película que la gente se creyera, y para que se la creyera tuve que bajar muchas de las cosas reales que yo he conocido incluso, ¿no? Porque no los veía, creía que me estaba llevando a un extremo maniqueo. Y entonces el trabajo, por supuesto, de guión fue muy cuidadoso, escribí mucho pensando, y bueno, fue gran observación por mi parte. Trabajé mucho a partir de experiencias, no de lo que yo me imaginaba, sino de situaciones que he vivido y he conocido y que muchísima gente me documentó. Entonces ya luego, cuando llegó el trabajo con los actores, uno de los grandes retos fue precisamente bajarle todo el rato para que la gente se pueda identificar en lo sutil, porque la gente lo que no va a querer nunca es pertenecer a un mundo retratado, claro, donde podamos decir que son villanos. Y no creo que la gente piense que son villanos porque van a decir, yo los entiendo, como yo también los entiendo, aunque no comparta lo que hacen. Exactamente. Sí, o sea, entendemos por qué se portan así, no queremos que se porten así. Ese es digamos, el mensaje. ¿Cómo los eliges? ¿Cómo consigues para luego irnos, repito, con el trabajo de esta chica, pero cómo vas armando le puedo llamar pequeño elenco, porque son pocos en número, pero también me imagino que ahí hubo un trabajo bastante exhaustivo. Sí, bueno, un trabajo bastante complicado, pero fue como bastante de bisturí, es decir, yo no soy de convocar grandes castings y un poco a lo loco, ¿no? Me gusta seleccionar previamente y ver mucho. Cuando, por ejemplo, pues los dos únicos actores profesionales de esta película protagónicos, ¿no? Luego está Mónica del Carmen, que tiene una participación, y Margarita Sanz, que tiene también una pequeñita participación, pero digamos protagónicos junto a la protagonista Guidani, pues está Juan Ríos y Yuridia del Valle. Entonces ellos pues finalmente el casting consistía en buscar los actores solventes que me acompañaran en el viaje, con actores sin experiencia actoral y que podían estar al nivel documental que yo buscaba. Entonces ese fue un poco el reto. Tuve varios asesores y bueno, hice varios castings hasta que di con ellos y trabajamos mucho en esa línea, y me parecen dos magníficos actores que han tenido varios registros y creo que en esta película pues hacen un gran trabajo. Luego pues estaba ya el trabajo con
con el resto y sobre todo con la protagonista que decías, ¿no? Ujú. Es decir, si estabas buscando un tono muy cercano al documental y para eso eran los no actores. Sí, Ese era el camino. Exactamente. Yo tenía muy claro que para creerme esa historia, la protagonista no podía, aparte por edades, ¿no? Sí. Está Valentina Busurro también en la película y Jerónimo, los dos niños que están en la familia, que bueno, que no, habían hecho pequeñitas cosas. Valentina Busurro había hecho Viviendo aparte de Alejandro Gerber, pero bueno, son actores muy jóvenes, entonces apenas, ¿no? Cositas, pero ya la protagonista había tenido una pequeña experiencia, pero en esas edades la experiencia no es lo que cuenta, no es lo que cuenta. En actores más grandes sí, como era el caso de la madre de Giedani, que sí que no había hecho absolutamente nada de nada, ni se había puesto ante una cámara. A mí me parece que está fenomenal. Sí. ¿Cómo le fuiste pidiendo lo que necesitas? Porque no deja de haber algo de rabia en lo que está haciendo. Ella está calmada, tranquila, haciendo lo suyo, pero sabes que ella sabe que su hija no quiere estar ahí. ¿Cómo le sacas eso a un no actor? Bueno, yo había trabajado ya con no actores y es un trabajo que me gusta mucho, es mucho casting. La película lo estás destacando tú, la mayor de las dificultades para mí y digamos lo que te da la posibilidad de hacer una buena película es el casting. Es lo que más trabajo, ¿no? Por supuesto, además del guión, ¿no? Claro. Entonces, en el trabajo con ella, que bueno, pues tuve que buscar no solo que tuviera aptitudes, sino que tuviera incluso un parecido físico con la protagonista, con Sotera Cruz, Giedani, Sotera Cruz el nombre de la actriz, y Erika López interpreta a Lidia. Entonces, bueno, pues... Lidia es la amiga, ¿verdad? No, Lidia es la mamá de Giedani. Okay, o sea, Erika López, Lidia, y Giedani es Sotera Cruz. Entonces, pues lo que intenté, crear una familia. Y ese fue uno de los puntos fundamentales. Las dos no son del mismo pueblo. Giedani, Sotera Cruz, es de Juchitán, y Erika López, su mamá en la película, es de Shadani, que es el pueblo donde arranca todo. Entonces, fue un trabajo muy complejo porque aparte de hacer la conjunción entre madre e hija y luego aplicar ciertas técnicas interpretativas a una mujer que no había hecho nada, jugar, ¿no? Más que técnicas interpretativas, era entrar en un mundo. Y cuando entraban en el mundo, era el sistema para que ella tenía mucha verdad, ¿no? Aparte que yo la elegí por su pasado. Ella también fue empleada en varias casas desde los 12 años. Tuvo experiencias bastante duras viajando por fuera del Istmo, ¿no? Entonces, digamos que fue un trabajo ahí complejo. En cuanto a esa sintonía, también hubo problemas con el tema del idioma, porque ellas hablan variantes diferentes del zapoteco. Entonces tuvimos que hacer que la niña aprendiera la variante buena del pueblo de Erika. Entonces, bueno, pues eran muchas cosas. Y respecto a lo que decías, creo que es muy importante destacar el casting de la niña protagonista de Giedani. Pues me llevó 2 años. 2 años. 2 años de viaje de la Ciudad de México al Istmo, con viajes son durísimos, son viajes de 12, 13 horas. Hay que cruzar la sierra. 14 horas, sí. Entonces, también en tiempos donde el Istmo no estaba muy bien, había bastantes problemas, me tocó vivir situaciones tensas y bueno, y fíjate que una vez que acabamos la película, a los pocos meses, pues el gran terremoto, ¿no? ¿Te tocaba acá hasta la película antes del terremoto? Antes del terremoto, Juchitán. Sí, en Juchitán. Partes de la película no se podrían haber filmado por culpa de eso, 70% devastado de Juchitán, ¿no? Entonces, es una película, pues digamos que tiene mucha magia por cómo han sucedido tantas cosas, ¿no? Y hay mucho milagro en la película desde el inicio hasta el final. Y uno de los milagros es Giedani, que también hay circunstancias que te van haciendo leer una película de una forma o de la otra. Voy a tratar de ser claro, lo cual nunca consigo. Por un lado está tu película, que estaba yo muy metido desde que comenzó. Por el otro lado,
estaba yo terminando un libro muy raro que se llama La serpiente emplumada de D.H. Lawrence, en donde el personaje central, que es una mujer también, que viene de Irlanda, está todo el tiempo conflictuada porque no alcanza a leer los ojos de lo que ella llama, ¿no? Los ojos impenetrables de los indios, que son todos negros. Ella lo ve con temor porque es un desconocimiento, es una mujer que ha estudiado pero que es inculta. Y yo en Giedani veía esos ojos que, más que no dejarse leer, te están diciendo lo que están pensando. Y te están diciendo todo lo que tú crees que está bien no está necesariamente bien, simplemente es diferente a lo que yo vivo. Ver ahí, en esa mirada, todo lo que yo estaba leyendo del señor Lawrence, que no es mi libro favorito de él, pero bueno, todo lo que estaba viendo yo ahí decía, claro, Xavi encontró un poco ese mismo temor de la clase media hacia lo diferente y lo está congelando en las miradas de esta chica. 2 años te tomó encontrarla y luego hubo que trabajar con ella para conseguir este personaje. Fuerte, inteligente, interesante, simpático al mismo tiempo, rebelde como hay que serlo y que nunca se te desborda. Creo que ahí hay un trabajo que hay que analizar, tanto tuyo como de ella. ¿De dónde sale esta chica? ¿Por qué fueron 2 años? ¿Y por qué nos mira así? Bueno, fueron 2 años porque el casting siempre es muy difícil y más cuando estás buscando también en unos territorios donde no hay ningún tipo de contacto apenas con el medio cinematográfico. Entonces hay una desconfianza inevitable, una desconfianza que hasta con la propia Sotera Cruz tuvimos que trabajar. Ya me conocían a mí en Juchitán y en todo el Istmo me conocen bien por todo el tiempo que he estado trabajando en la película. No es una película que se haya hecho en poco tiempo, han sido más de 4 años. Entonces, pues esa desconfianza frente a que llega de fuera, luego pues que estás presentando pues una película que se va a rodar en la Ciudad de México. Eso fue un problema gravísimo para todas las candidatas. No era fácil encontrar tampoco niñas que hablaran el zapoteco, digamos, y que tuvieran aptitudes, ¿no? Pues el español está haciendo estragos, por desgracia, y se han perdido muchos hablantes. Niños, niñas que ahorita están muy orgullosos, están rescatando la lengua, pero tienen que empezar a volver a hablarla a ellos, ¿no? Claro. Y es el caso, por ejemplo, lo que representa Giedani o Sotera Cruz, ¿no? Están muy parecidas. Yo busqué y miré en muchos pueblos, buscaba una mirada y Sotera me dio la mirada que yo estaba... Pues yo no estoy tan perdido. No estoy tan perdido. No, con lo de la nada. mirada. Tienes toda la razón. Eric, la película era mirada. Si te fijaste bien, y ya lo viste, la película está plagada de ella. Ella es una película donde si ella no estaba y si no entrabas en su psicología a través de la mirada, estábamos perdidos, ¿no? Entonces, eso era clave. Y claro, es una decisión. Yo cuando la vi ya sabía que era ella. Hice más pruebas y por supuesto tienes que llevar cuidado que no se confíen, ¿no? Claro. Los actores, ¿no? Pensando en que ya lo hicieron todo ya bien. me salió. ¿no? Ya, claro. Entonces, ya luego el trabajo fue, evidentemente, a partir de las cosas que a ella le faltaban. Ella tenía una base fundamental muy buena, que era lo que me decidió a mí. Creo que tiene un talento natural, ella, más allá de la mirada, tiene un talento. Y de hecho ella, aparte de ahorita pues, ser actriz, ella es cantante de rap. Ella canta, escribe, es una gran pues, escritora escribe poemas. Y digamos que trabajamos mucho para acercarla a la verdad de Giedani, que digamos ella conocía por dentro pero todavía no la mostraba. Porque ella es muy intuitiva y entonces yo creo que de hecho se parece mucho al personaje en psicología. Tiene otras cosas muy diferentes también, ¿no? Entonces, bueno, eso fue. Y luego otro trabajo muy, muy importante fue no solo con la mamá, sino con la otra niña de la película, que bueno, pues María José Alfaro, Majo Alfaro, que fue también complejo porque, bueno, pues teníamos que hacer que se hicieran amigas, ¿no? Claro, para que se viera un poco más natural en la pantalla. 2 cosas.
Dime si estoy mal y si tienes algún comentario al respecto. El zapoteco, de parte de Guiedani y de su madre, está hablado como una forma, primero, de comunicación natural entre ellas dos, pero también de resistencia hacia los demás, ¿no? De ustedes no pasan de aquí, pero no es un mecanismo de defensa como sí lo es para la familia, que empieza a hablar en inglés como para tratar de protegerse. No es esta protección la del zapoteco, es la de decir, yo soy esta persona y si quieres pasar tienes que entrar a este mundo sabiendo qué es este mundo. En cambio, el inglés que usa la familia es, repito, un mecanismo de defensa, que es algo que nuevamente mucha gente en este país no se da cuenta que cuando hablan inglés, y estoy entrecomillando, lo que están haciendo es demostrar una debilidad brutal en el momento de poderse relacionar con más personas. No sé si voy bien por ahí. Sí, absolutamente. Yo me identifico mucho con ellas cuando hablan zapoteco. Mi primera lengua es el catalán, la segunda es el español. Y también me ha pasado situaciones donde por hablar catalán había gente que pensaba que lo estábamos usando para confrontar, ¿no? Y para marcar distancia. Y es algo instintivo. Sí. No es para nada, es tu lengua materna y es lo que te sale de forma natural. Y más si estás hablando entre la gente que habla tu idioma. Tu ¿no? idioma, exactamente. Entonces, lo dijiste muy bien, ellas dos no hablan su idioma por confrontar con nadie. La familia sí que, para no ser entendida, usa el inglés porque de alguna manera piensan que todo está en las palabras, ¿no? Sí. Y las actitudes y los gestos hablan más que las palabras. Guiedani está escuchando esa conversación y está entendiendo todo. Y está entendiendo sin saber ni una palabra en inglés, ¿no? Es curioso, perdón que te interrumpa, sigue. porque lo mencionabas al principio, ese inglés que hablan no es el mejor inglés, para nada, en absoluto. Eso marca también un poco cuando hablamos de las élites, que esta película no habla de esas élites de clase alta que vivirían en otro tipo de casa y tendrían chofer y tendrían... Bueno, esta gente tiene clase media acomodada y tiene, pues, evidentemente un poder adquisitivo, pero nada que ver con esas élites dominantes que finalmente incluso hablan mejor inglés, ¿no? Sí, a veces mejor inglés que español, sí. Lo cual yo nunca me he explicado. Exacto. Pero bueno, la otra señal, las bardas. Creo que un poco, muchas de los rostros que Guiedani nos regala de duda y de incomprensión es por qué las bardas son tan altas en esta ciudad, en esta colonia y para esta familia. Es cierto, ¿no? Cuestión de seguridad, muchas bardas se levantaron en los años 80 en esta ciudad. Parte de que muchas casas tengan barda es por la situación que vivió la ciudad en los años 80. Pero después de eso, este tipo de gente siguió levantando bardas, ya no para no ser vista, sino para no ver hacia afuera. Y por todo lo que ocurre en la película y por la forma como concluye incluso, Guiedani parece decir, es que estos están encerrados en sí mismos y quieren estar esclavizados en su forma de pensar. Me llamó mucho la atención el hecho de que las bardas aparecieran en esos momentos, en el de no sé qué están escondiendo, y luego al final tratar de decirle a la gente, no sé por qué no quieren ver hacia afuera. ¿Te importaba la figura de las bardas o me la acabo de inventar? No, en absoluto. En absoluto. Las bardas es algo con lo que yo me encontré. Yo ya conozco México desde hace bastantes años, llevo viviendo desde hace 5, pero siempre me impresionó mucho el sistema carcelario, que yo lo notaba. Esa niña no le pone puertas al campo, ella viene de un lugar donde no hay puertas, ¿no? Eso todo es de todos, ¿no? Entonces yo, independientemente de lo que pues evidentemente nota Guiedani, pero lo notaba yo. Sí. A mí cuando iba a casa, o aquí, cuando voy en la Ciudad de México a casas muy protegidas, me dicen, no temas nada, estamos muy seguros. A mí me da miedo. Claro. Yo vengo de otra cultura. Yo vengo de una ciudad muy pequeña y tengo también pasado en el campo, donde yo, con mi familia y todo, y evidentemente pues en el campo todo es muy diferente, pero es que la ciudad que se traza en la Ciudad de México, de estas clases medias acomodadas y las clases altas, es terrible. Yo tracé el esquema de las películas carcelarias. De hecho, está planteado un poco así, cómo ella llega a la prisión. Entonces, pues todo lo que me encontré no lo tuve que poner. Ya estaba todo ahí. Real. De hecho, la locación principal
prácticamente, sí, atresamos y todo, pero jugamos con lo que ya tenía y luego pues la casa de la amiga y todo son lugares naturales, ya te digo, de una Ciudad de México no tan ajena porque no pertenece a esos lugares tan privilegiados y tan perdidos. No estamos en las lomas. No estamos en las lomas, exactamente. Estamos en la colonia Florida. Esa es la colonia Florida. Entonces, en ese punto me importaba esa confrontación donde cuanto más seguros se creen unos, más inseguros nos creemos otros o nos vemos, ¿no? Y ya nada más dejarle claro a la gente, no se trata de un discurso de resentimiento ni de ataque hacia los demás. Creo que la película está muy bien planteada en el aspecto de invitar a que unos vean a los otros y ver justo los errores de no querer voltear a ver al que está al lado y poder platicar con él un par de palabras. La película no es un discurso de resentimiento ni de ataque, no estamos encendiendo antorchas. Y creo que eso me cayó muy bien de la propuesta. Es más una invitación de, mira, esta chica tan inteligente y tan brillante vino a caer en la casa de estos niños que probablemente son inteligentes y brillantes, pero que no lo quieren demostrar y no lo quieren demostrar con ella por alguna razón que tendríamos que platicar nosotros después de ver la película. No, creo que la propuesta también va por ahí. Sí, yo por supuesto, Eric, igual ya te digo que en todos los cortos anteriores y este primer largometraje, yo tengo interrogantes y no tengo las respuestas. Yo como persona tengo mis propias respuestas, pero no vengo aquí a predicar ni a moralizar a nadie. Pues planteo unos interrogantes que yo me encuentro y donde yo también estoy confrontado, ¿no? Pues porque, bueno, yo siempre hablo de una cita de Ortega y Gasset que decía que si no soy capaz de predicar con mi tolerancia, ¿cómo voy a pedir la de los demás? Yo, pues, evidentemente entiendo a todos, me puedo identificar más con unos que con otros, pero creo que esto es un dibujo de una situación que yo veo y la entiendo y pongo luz donde otros pues a lo mejor veían sombras, eso es cierto, pero sin necesidad de querer molestar a nadie. Ni de decir que los demás están mal, es simplemente otro punto de vista. Exactamente, inspirar a la reflexión, eso es lo que más me gustaría porque no es que si yo tuviera una solución, pues a lo mejor sería político, ¿no? No, serías filósofo. Los políticos no tienen soluciones, Xavi. Preguntas necias de la competencia. ¿Ya viste Museo? No, todavía no tuve oportunidad. ¿Ya viste Las Niñas Bien? No. Roma no compite, pero ¿ya viste Roma? Apenas he visto nada. Es que sé de todas ellas. Creo que la conversación alrededor, no lo digo porque una sea mejor que la otra. Yo lo dije ya en otro programa, yo no estoy aquí para decir cuál va a ganar o no. Invitamos a todas las películas, amablemente todas vinieron, porque nos gusta hablar de cine. Pero creo que este es un año muy peculiar y te invito a hacer el ejercicio y luego platicarlo, si te parece. Creo que la reflexión alrededor de las clases medias, el clasismo y el racismo, que por lo menos estas 4 películas están proponiendo al mismo tiempo, el mismo año, en el mismo país, nos tiene que dar también algo que conversar. Museo por un lado, Las Niñas Bien por el otro, Roma y El ombligo de Guedani. Creo que nada más ahí, de lo que he visto hasta ahora, porque a lo mejor hay más, creo que ahí nos están ya invitando a una reflexión de un tema que porque creemos que no existe, lo hemos dejado de lado. Lo repito yo, el clasismo y el racismo de esta ciudad tan clasista y tan racista. Entonces te invito a hacer el ejercicio. Sí, de esta ciudad y de este país. De este país, sí, por supuesto. Es durísimo. Y nunca es tarde. Pues ojalá, yo tengo muchas ganas de ver las películas. Sé Roma, de qué va por dónde va, y me han contado. Tengo mucho interés en verla. Y bueno, pues pueden ser matices de esta temática que se complementan. Y eso sí, bienvenido sea. Yo creo que por supuesto el cine, entre otras cosas, está para eso. Ahí tenemos un programa cuádruple brutal. Si yo tuviera un cineclub donde pudiera esas 4 películas el mismo día, una detrás de la otra, sería brutal. Entonces te quiero felicitar por el trabajo, Xavi. Muchísimas gracias. Te quiero desear mucha suerte con la película. Además de Morelia, estoy viendo, va a estar estuvo antes, para la gente que lo está escuchando en Morelia, en el Festival de Chicago. Exactamente, el día 13 de octubre, presentación en Chicago. ¿Es la primera vez que se ve? No. Es el estreno mundial. El estreno mundial. En Chicago, sí, es la primera vez que se ve. Después llega a Morelia y después todavía hay pendientes varios festivales por cerrar.
pero vamos a hacer un pequeño tour por el Istmo de Tehuantepec en principios de noviembre. Bueno, pues justo después de Morelia, para que la gente del Istmo pues tenga la oportunidad de ver la película, que están todos muy ansiosos por verla, y van a ser varias proyecciones, van a ser como 5 proyecciones entre varios pueblos, por supuesto Juchitán, Xalani, Salina Cruz y Unión Hidalgo, ¿no? Bueno, pues muchísima suerte con la gira, muchísima suerte con la película. Una felicitación a todos los que trabajaron aquí, y nos veremos, Charo. Muchísimas gracias, Eric. Gracias a ti. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes.